Muy buenas noches, mi nombre es Verónica Niño López y mi compañera Sandra Fragoso. El día de hoy estaremos haciendo una entrevista simulada que tiene como objetivo explorar esas distintas perspectivas y experiencias que se tienen relacionadas con la perspectiva de género en distintos contextos sociales y laborales, para lo cual hemos elaborado 3 roles diferentes. El primero es el rol docente, el segundo el rol administrativo y el tercero el rol directivo. Vamos a hacer 5 preguntas, las mismas 5 preguntas para cada rol. Empezamos con la primera pregunta del rol docente. Muy bien, profesora Sandra. Desde el rol institucional, ¿qué políticas, normas o leyes relacionadas con la equidad de género en la educación conoce a nivel local, nacional o institucional? Bueno, desde el ámbito educativo reconozco principalmente las políticas nacionales como la Constitución Política de Colombia, que establece la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y leyes relacionadas con la discriminación y la protección de los derechos humanos. También reconozco los lineamientos del Ministerio de Educación que promueven la inclusión, la equidad y la educación con enfoque diferencial. A nivel internacional se pueden mencionar instrumentos como los tratados de los derechos humanos universales. Muy bien. Y también que usted considera que estas políticas se implementan realmente en el contexto educativo o permiten más en el plano normativo que en la práctica, ¿y por qué? Bueno, considero que están más fijadas en la parte normativa. En la parte de la práctica, pues todavía existen muchos obstáculos que permiten que haya una verdadera transformación de estas políticas y que trasciendan más allá universalmente. Comprendo. ¿Cómo también influye la familia, la cultura, la tradición y las creencias religiosas en la construcción de los roles de género dentro del contexto educativo? ¿Puede responder esa pregunta? Bueno, los roles, las tradiciones, la cultura y la religión influyen mucho, sobre todo en las familias. A nivel nacional, pues nosotros venimos de unas tradiciones que han sido muy marcadas y muy fijadas, lo cual ha sido difícil despegarnos totalmente de esas tradiciones y esa cultura que han venido pues trayendo dificultades para la buena transformación de estas políticas. Comprendo. También podría preguntarle de qué manera la escuela y el sistema educativo reproducen o transforman los estereotipos de género también identificados en el contexto social. Bueno, a nivel social pienso que hay unas transformaciones en cuanto hemos avanzado. Podemos decir que hemos avanzado muchas de esas políticas, pero que hace falta más esfuerzos, sobre todo en la parte de las instituciones educativas, que se lleven a cabo todos estos programas, todas estas perspectivas para que podamos avanzar. Muy bien. Y por último, ¿qué acciones institucionales considera que son necesarias para transformar las desigualdades de género y también promover la equidad y el respeto por la identidad cultural en la educación? Bueno, una de las situaciones es que podamos respetarnos, que podamos establecer diferencias y que eso no nos moleste a ninguno, y sobre todo en los chicos, que puedan vivir una vida sana sin que estar preocupados por nada, y que nosotros como los docentes, la parte administrativa, la parte directiva, pues aunamos esfuerzos para establecer unas políticas claras, precisas y que lleven a transformar esa comunidad educativa.
Muy bien, en el rol administrativo nos encontramos con Verónica y la primera pregunta que le hacemos es desde su rol institucional, ¿qué políticas, normas o leyes relacionadas con equidad de género en la educación conoce a nivel local, nacional o internacional? Bueno, desde el ámbito administrativo se reconocen principalmente esas políticas nacionales de igualdad de derecho, las leyes contra la discriminación y los lineamientos institucionales de una inclusión. Existen esas normativas que buscan garantizar ese acceso equitativo a la educación y la no discriminación por razones de género. Sin embargo, muchas veces estas políticas se manejan a nivel documental y no siempre se traducen en acciones concretas dentro de las instituciones educativas. Ok, muy interesante esa postura. Y de acuerdo con eso, ¿usted considera que estas políticas se implementan realmente en el contexto educativo o permanecen más en el plano normativo que en la práctica? ¿Y por qué? Bueno, considero que la implementación es parcial. Existen protocolos, documentos y lineamientos, pero no siempre hay seguimiento ni tampoco evaluación de su cumplimiento. Muchas veces se cumple con lo normativo por exigencias legales, pero no hay una apropiación real de esas políticas como tal. Ok, comprendo. De acuerdo con eso, ¿cómo influye la familia, la cultura, la tradición y las creencias religiosas en la construcción de los roles de género dentro del contexto educativo? Bueno, la familia, la cultura y la religión influyen profundamente en la forma como se conciben los roles de género. Estas construcciones se reflejan en las relaciones escolares, en la participación de los estudiantes y la familia, y también en esas dinámicas institucionales. Muchas creencias tradicionales refuerzan la división de roles y legitiman también esas desigualdades que luego se reproducen en los espacios educativos. Teniendo eso en cuenta, ¿qué acciones interinstitucionales consideras que es necesaria para formar las desigualdades de género y promover la equidad en el respeto, la identidad cultural y la educación? Bueno, es necesario fortalecer la planeación institucional, asignar esos recursos específicos, crear programas permanentes de equidad de género, capacitar también al personal y generar esas políticas internas claras que puedan articular la participación de género con la identidad cultural. Muchas gracias por tu participación, Verónica. Ahora vamos con la parte de los directivos con Sandra Fragoso y colocaremos la primera pregunta, el cual dice desde su rol institucional, ¿qué políticas, normas o leyes relacionadas con la equidad de género en la educación conoce a nivel local, nacional o internacional? Desde el rol administrativo, podríamos decir que estos administrativos también conocen las políticas establecidas a nivel nacional, como es la Constitución, que es nuestra Carta Magna. También los lineamientos del Ministerio de Educación también, y a nivel internacional los derechos humanos, y que esto nos permiten a nosotros como administrativos también tener un viraje para hacer valer esos derechos, establecerlos dentro de la comunidad educativa y que estos propendan para el mejoramiento de la comunidad educativa. Muy bien. Recordemos este punto del rol administrativo. Le podemos seguir con la siguiente pregunta, que es: ¿considera que estas políticas se implementan realmente en el contexto educativo o permanecen más en el plano normativo en el que la práctica, y por qué en este ámbito administrativo? Bueno, la parte normativa, podríamos decir, así en palabras castizas, que está en el papel, que se requiere de aunar más esfuerzos
para que trasciendan esas políticas y que se lleven a las comunidades educativas y se implemente, que se establezcan unos currículos para que esas se pueda evidenciar y se pueda transformar las comunidades educativas, que es lo que en última pues se busca, el mejoramiento de estas comunidades educativas. Muy bien, desde su posición de directivo, ¿usted cómo ve que influye la familia, la cultura, la tradición y las creencias religiosas en la construcción de los roles de género dentro del contexto educativo? Bueno, el rol directivo tiene un compromiso social, político y cultural para llevar a cabo esas políticas de equidad de géneros en las instituciones educativas, y que es el directivo docente el llamado a llevar esa bandera y a unar con los demás entes de la comunidad educativa a sacar estos procesos adelante y de buscar transformar esas comunidades. Perfecto. Continuando con la siguiente pregunta, ¿de qué manera la escuela y el sistema educativo reproducen o transforman los estereotipos de género identificados en el contexto social? Bueno, a través de la historia podríamos decir que se han evidenciado avances significativos de esas transformaciones. Antes era muy marcada la discriminación. Hoy vemos un aporte en cuanto a la inclusión. Sabemos que hacen falta mucho más esfuerzo, muchas más expectativas, estamos esperando mucho más investigaciones sobre esos aspectos, pero hemos avanzado. Ok, muy bien. Y por último, lo que le quería preguntar sería, ¿qué acciones institucionales considera necesarias para transformar las desigualdades de género y promover la equidad y el respeto por la identidad cultural en la educación? Bueno, las acciones más que todo es respetarnos entre todos, ser equitativos, ser justos, ser solidarios, y llevar a la comunidad educativa, sobre todo a los estudiantes, a mirar charlas, a hacer diálogos, a tener un pensamiento crítico, a reflexionar y de esa manera pues salir adelante con esa propuesta de equidad de género. Ok, muchas gracias. Esa entrevista sería todo. Muchas gracias por su participación tanto en el rol docente, administrativo y directivo. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos los docentes.